Bien, amigos. Doctor Hanna, Carlos, tú sabes que uno tiene aquí su marciano favorito. Invitados desafectos, invitados que uno siempre ha querido tener. Hoy tenemos una pareja que siempre quise tener. Son tus marcianos favoritos. Era muy difícil, mis marcianos favoritos. Pero aprovecha que sea miércoles, porque yo sé que también son sus marcianos Así mismo. favoritos. Ginette y Miguel Ángel Jiménez Mesón, que son una pareja de políticos puertoplateños con condiciones muy especiales. No podemos decir que es la única pareja de esposos que han sido senadores los dos, porque tenemos Romana con Amarilis y su mujer, Díaz Filpo en Azua con su mujer, la de Neiva, la de Bauruco, perdón. Y la de Darío Gómez. Darío Gómez y Ginette, pero Ginette y Gio no es que sean mejor ni peor, pero es una pareja diferente, porque no son iguales, son diferentes, piensan diferentes, pero actúan bien en favor de su comunidad. De Gio tenemos un ministerio de obras públicas, tenemos es un ingeniero civil que ha trabajado muchísimo en obras públicas. Trabajó un tiempo en Zona Franca y quisiéramos tratarle del tema de la Zona Franca en Puerto Plata. Y Ginette ha sido de todo en Puerto Plata, de todo, diputada, senadora, 2 veces senadora. Una vez. 2 veces. 2 veces senadora y también ha sido gobernadora. Le damos la bienvenida y necesariamente tenemos que comenzar por los problemas de Puerto Plata. Puerto Plata sufrió primero los efectos del desplome de su principal fuente de ingresos, que era el turismo. Y segundo, ahora la pandemia se ha tratado de levantar. Ginette, Puerto Plata, ¿te queda mucho por conseguir para rehabilitación? Mira, Puerto Plata está en un momento maravilloso ahora mismo. Cosas puntuales, necesarias, se están comenzando a realizar. Pero cuando la Carnival Cruise decidió invertir en Puerto Plata, en el muelle Amber Cove, nos puso en el mercado turístico internacional, una inversión privada, y comenzaron de nuevo a sentir en el mundo del turismo a Puerto Plata. Eso es lo primero. Hablando de turismo, el puerto de Puerto Plata, ¿cómo va eso? Están trabajando en él. La compañía está innovando. Porque va a ser turístico en un lado y de carga para otro. De carga para el otro. San Felipe de un lado. Pero se está trabajando de verdad. Se está trabajando en el turístico. El de carga, hemos tenido algunos inconvenientes que ya Chivo explicará, que es parte de la construcción de ese muelle. Y se está trabajando en eso. Pero aparte de eso, tenemos un alcalde que no tiene un PhD, pero es un fajado. Desde las 5 de la mañana trabaja. Qué bueno. Tenemos una ciudad limpia, ¿cómo se llama él? Bonita, Roque García. Y realmente se hace un esfuerzo. Tenemos ya resuelto el problema del vertedero, prácticamente. Y el centro histórico de la ciudad... El vertedero? ¿Cómo se resolvió eso finalmente? Poniéndole tubo para sacar el gas metano, extendiendo un poco hacia atrás, no en el mismo sitio, en el mismo lugar. Teníamos inconvenientes porque hay otros lugares donde tenía que cruzar toda esa basura por el centro de la ciudad. Entonces se está acomodando en el mismo lugar y se está haciendo lo mismo con el de Sosúa, se está saneando, y de algunos municipios de Puerto Plata. El asunto es que tenemos ya la carretera Gregorio Luperón, que tenía 20 años paralizada, lista, ya terminada. ¿Y es cierto que de esa sí. carretera se habló de ella desde el año 29? Esa carretera comenzó en el 1927. La turística, sí, para montar. Sí. ¿Qué hicieron ahora? ¿La ampliaron? Se amplió un poco, pero permanecen las 2 vías. Nosotros precisamente el día de la inauguración pedimos el que se controlara vía retener los vehículos pesados. Y todos los vendedores de ese entorno hicieron una carta a turismo pidiendo que le hicieran un diseño de una especie de parada, ¿verdad? Donde ellos pondrían la mitad y turismo la mitad para adecuar todo ese entorno de la carretera. Bien. Ingeniero, como el ingeniero Jiménez Mesón no es el príncipe consorte de la senadora, sino que tiene su propia autonomía. Como ingeniero, yo he visto que el presidente de la República, sin un presidente favorable no se puede hacer ninguna gestión buena. El presidente actual priva en santiaguero
porque parece que su papá fue senador de Santiago, pero Parece no en fue. un momento trabajó en el sector turístico de Puerto Plata. Díganos algo. Fue presidente de la Asociación de Desarrollo de Sosúa. Y veo que tiene mucho interés en esas sí. dos provincias. El tema de la comunicación Santiago-Puerto Plata. ¿Cuántas vías realmente hay que comunican esas dos provincias? Bueno, mira, Julio y amigo, primero gracias, pero te faltó con la introducción que tú hiciste un aspecto que yo no sé de los otros consortes de senadores, pero en el caso mío, ella me pidió prestado mis clientes y se me quedó con ellos. Yo te robé los clientes, yo te los robé. Yo, porque no he hecho un proceso jurídico de devolución de mis clientes, que ella me lo robó. Entonces, mira, Julio, Puerto Plata está adecuadamente comunicada ahora mismo, no en los niveles que son necesarios que se está proyectando. La carretera Puerto Plata, Navarrete, fue ampliada en algunos segmentos a 3 y hasta en algunos puntos 4 carriles. El costo de desalojo, entiendo yo, era demasiado alto como para ampliar la carretera en su totalidad. Y sobre todo que hay un proyecto de hace muchos años, iniciado por Pedritín Delgado Malagón en su primer diseño, de conectar con una vía rápida de 4 carriles, desde el kilómetro 18 de la circunvalación de Santiago hasta salir a la Gran Parada. Esa es una inversión privada que se están haciendo, una serie de alternativas, una especie de... La Gran Parada en Puerto Plata. En Puerto Plata. Ese es el ámbar, ¿eh? Sí. ¿Perdón? Esa es la que se va a hacer. Ok. Sí. Chido, ¿es necesario el ámbar? Sí, Claro. Julio. Es necesario por una razón muy sencilla. En los países de turismo, el factor tiempo es importantísimo. Entonces, si esa carretera se hace, un ciudadano de Santo Domingo que quiera ir al este y un ciudadano de Santo Domingo que quiera ir a Puerto Plata, con esa carretera posiblemente llegue 15 minutos menos. ¿Y que ese mismo existe trayecto. una trocha ahora? No existe una trocha porque se están haciendo una serie de ¿Y de alternativas. dónde a dónde que va a salir? Cuando tú tomas la circunvalación de Santiago, hay un punto en el kilómetro 18 que se nota como un cañón De entre Gurabo. de Gurabo, como un cañón, una apertura, por ahí sería... Pero es por H, por ahí, por donde uno sube. No, tú coges la circunvalación. Ah, la La circunvalación. circunvalación, nueva, y sí. Exacto. entonces esa te colocaría a ti en unos 25 minutos. Bien. Entonces, el problema es analizar de unos 17,000 vehículos que diario cruzan la otra carretera, la existente, qué porcentaje se iría por aquí. ¿Cuánto se gana ahí? No se gana. Se cruzan un promedio de 17,000 No, pero vehículos. ¿cuánto tomaríamos para Tiempo. ese? De 25 minutos Media de hora. Puerto Plata a Santiago. Santiago, Puerto Plata. Claro. Entonces es imprescindible la ¿Y razón. dónde parte la cordillera? Tú tomas lo que es la Gran Parada, ahí donde hay un proyecto turístico, y entonces en fila con 2 alternativas. Eso Una es de las- cerca de Montellano. Exacto. Exacto. Tú estás en la curva como quien te dobla Montellano o sigue hacia la carretera Luperón. Ese iría a Bergantín entonces. No. Tú Bueno, entras ahí, sí, esa que siga llega a Montellano. ese punto, Sí. entra a Montellano y Otra cosa, yo, cuando tú por Moca coges para Puerto Plata, ¿por dónde va? ¿A dónde? ¿Qué carretera es esa? no, esa es una carretera. Jamao. Eso lo llama Jamao. Jamao, No sí. fue ahí que mataron a Mirabal en esta canción. No. No. En la turística, en En la la Gregorio turística. Luperón. En la cumbre, ¿verdad? Sí. Sí, en la cumbre. En la En cumbre la había que es otra la carretera turística. en donde Sí, Trujillo sí. tenía una casa, que hay una cuestión cafetalera ahí, que se bifurca hacia Villa Altagracia. ¿Existe Trinas. alguna otra vía para ir de Santiago a Puerto Plata? No, serían esas 3 alternativas. La otra es normal, que uno se va entonces. Se va por llega a Navarrete. Que ahora y se también llama- hay una que no es de Santiago, que es la que tú te vas te vas a Nagua y de ahí coges para Río Claro, Termal. pero entonces es Esa demasiado otra cosa, ¿verdad? distante. ese- Bien. De- Chico, en vuelvo y te determinado repito, momento, la es car- necesaria en este momento ámbar. Mira, fíjate por qué es necesaria. Es necesaria, Julio, por esa razón que te expresé. Por ejemplo, las acciones de una construcción con una inversión privada en Puerto Plata de un muelle de carga, ¿qué produciría? Unos efectos de exportación e importación para el Cibao.
Y consiguientemente, cuando tú dices que pones un vehículo 25, 30 minutos en Santiago, claro, hay una razón fundamental de que tú no quieras importar por Jaina, sino por Puerto Plata. Entonces, esos son factores que en principio tú no lo ves porque no está en ese mundo de importación y exportación. Sí. Entonces, eso solo, acortar esa distancia, produce un elemento de incremento de la importación y exportación por Puerto Plata. Ok, otro punto de ingeniería. No, y abarataría la producción de cerdo y de pollo. Háblame de Montecristi, Puerto Plata, por Luperón, toda la costa. ¿Qué se puede hacer o qué está hecho? Mira, Julio, las vías de comunicaciones tienen unos efectos que se analizan en base al retorno que tengan del usuario. Esa es una carretera el uso, ¿verdad? El uso, qué cantidad lo usan, qué beneficio, qué comunidad hay en ese segmento. De Puerto Plata a Luperón, y ahora te está hablando un ingeniero, no uno que le gusta la política, porque si hablo como política, esa carretera hay que hacerla, esa carretera es fenómeno. Pero las carreteras se hacen en términos del retorno, como te decía, del beneficio que les represente a la gente. Esa es una área, una carretera, Puerto Plata-Luperón, ideal de un futuro. Pero es una carretera que tiene que ser postergada hasta las inversiones que generen mayor impacto, porque todas esas zonas son preciosísimas en playa, pero son del sector privado. Eso por ahí no hay gente. Bien, por ahí no hay uso. No hay un volumen de... Ya entendimos, perfectamente. Es eso. Bien. Entonces, esa es la opinión de un ingeniero. No sé cuál de los dos nos puede responder. He visto que han convertido hoteles que estaban en condiciones económicas difíciles en apartahotel. ¿Es así? Mira, es así. Julio, es así. Y ha sido muy beneficioso. Sí. Y eso pero no es porque yo quiera, Julio. Es que Puerto Plata está siendo un epicentro de atractividad para los que viven en Santo Domingo y quieren lo que ustedes los gringos le llaman un second home y quieren un sitio donde ir. Ese es un complemento que se le acelerará con esa autopista del Ámbar. Entonces, se convierte en atractivo no solo algunos hoteles transformarlo, sino dentro de algunos hoteles producir edificaciones. Hay 2 edificios de unos 7 pisos en el mismo Playa Dorada que son apartamentos, en Blue Jack. Okay. Lo que sucede es que no es que yo lo quiera combatir, es una acción del mercado. La gente se le hace difícil entender que Puerto Plata ahora mismo es un atractivo ir a vivir. Por ejemplo, ayer estábamos nosotros hablando con un ingeniero y me dice, oye, pero a ver si tú induces a esos inversionistas de Puerto Plata que generen construcciones en áreas que sean atractivos de apartamentos, qué sé yo, de 80, 90 mil dólares. Que nadie aquí, el promedio de 160, 190 mil dólares es muy alto. Ve a ver si eso se genera. Entonces yo le digo, pues mira qué casualidad, que hay un proyecto en sí mismo que se está invirtiendo, está medio paralizado porque parte del inversionista primario. Sí. Bueno, nuestro amigo Alberto Hanna. Bueno, pero lo inició Alberto Hanna. Inició Alberto Hanna y eso está paralizado, sí, pero mire, se va a continuar, que esa es la idea precisamente. El turismo de crucero comenzó en Puerto Plata. El todo incluido comenzó en Puerto Plata. Ahora venimos con el turismo. Es más, alguien intentó, ese turista de cierta edad, específicamente de retiro, que quería retirarse, lo que están haciendo los franceses en Samaná. Se intentó en Yo te voy a decir algo que quizá le correspondía a Chio decirlo. Pero esta semana Chio tiene unos visitantes allá, donde lleva a Augusto Reyes, Fufi, que es el presidente de Playa Dorada Golf Course, y trae unos accionistas junto con él del campo de golf, en cierta forma, que son personas que tienen inclusive casas y apartamentos en Playa Dorada. La mitad del tiempo esos apartamentos, algunos lo alquilan, otros no. O sea que también son utilizados como para el turismo regular. Esa gente entonces se van a un restaurante del campo de golf a comer. Bien. Es de moda. Sí. Puerto Plata está ahora poniéndose de moda. Que lo estoy llevando como caña para el ingenio. Te puedo decir algo. Es muy difícil conseguirlo a ustedes juntos. La presencia de esos dos aeropuertos que fueron tan criticados al principio, Santiago y Puerto Plata, ya tienen suficientes pasajeros los dos.
No. ¿O Santiago le hizo daño a ustedes? No nos hizo daño. Si tú quieres contestar. Mira, el es un problema asunto que hay que es un analizarlo. volumen. Exacto. El volumen de pasajeros, evidentemente, en los últimos 2 años se ha reducido estrepitosamente. Eso es indiscutible. Por supuesto, volumétricamente fue afectada el aeropuerto de Puerto Plata porque hay un volumen de señoras, por así decirlo, de Santiago que acostumbran a ir a Nueva York. Entonces, si tú tienes un aeropuerto en Santiago, es más cómodo tú irte por Santiago. Y si tienes que llevarte como equipaje una caja de cigarrillos crema, ¿verdad? Como maleta, te la montes por ahí. Entonces, sí, ese tipo de pasajeros se redujo. El de Puerto Plata pudo haber tenido un mismo volumen si los vuelos internacionales de charter hubiesen sido continuado igual. Pero es que tenemos año y medio que evidentemente hay una reducción sustancial. Puerto Plata vive ahora mismo de un turismo, te lo voy a decir con mucho orgullo. Y qué bueno, porque cuando se produce el atractivo del extranjero, sí, se va a multiplicar por 3. Vive de los dominicanos que están agradecerle a los dominicanos que en esta pandemia le han dado el soporte a Puerto Plata. Alguien me dijo que en el 2008 sí, Puerto Plata tuvo 1 millón de turistas. Sí. ¿Eso es verdad? Sí. William, mira, en el segundo turno de la inauguración de la Gregorio Luperón, que es la autopista turística, le tocó a la senadora hablar, que por cierto hay un incidente ahí que ella tuvo que apurarse y se hubo un tranque allá, pero eso más adelante yo lo voy a mencionar porque son muchos temas. Y la vi con mucho entusiasmo hablar de la carretera turística. Pero surge que Puerto Plata, uno tiene muchísimos temas, como son, por ejemplo, lo del presidente que tiene interés, lo del ministro de la presidencia que dejó la senaduría y se dedicó a política, es el presidente del partido, un muchacho con una carrera extraordinaria. Claro. Tiene también una pregunta y es si ya la caña, el azúcar es historia en Puerto Plata con 2 ingenios bien instalados y que no tiene la tierra para producir. Tenemos el problema de Bergantín, que creo que ya el Banco Central lo vendió o lo va a vender. Háblenme de todas esas cosas en la forma que ustedes Primero quieran. yo quiero insistir en la bonanza de Puerto Plata en estos momentos, en la confianza del sector privado de los dominicanos en Puerto Plata. Guillermo León, por ejemplo, ha comprado una cuadra, compró el Museo del Ámbar y está invirtiendo en todo el remozamiento de esa área y quiere llevarlo más allá. La familia Villanueva, con un conjunto de socios, en un área del centro histórico, cerca del muelle, va a ser una plaza muy bonita, donde está el ingeniero Guillermo Pérez trabajando en eso ya, para comenzar. Ayer conversaba con Oscar, de la gente del Típico Bonao, de los dueños, y me decía que posiblemente iba a estar ahí, en esa plaza, y así una cantidad innumerable de personas que están invirtiendo ya en Puerto Plata. Hay ingenieros constructores que están haciendo dentro de la ciudad una gran cantidad de condominios. Y como te decía Chío, médicos de aquí, personas que viven de Puerto Plata, quisieran tener una segunda casa en Puerto Plata. Entonces, esas son cosas que tenemos que resaltar obligatoriamente. Que son, ahora mismo me acaba de informar anoche Hans Donenberg, que vamos a hacer voto por su salud, porque ha estado medio malito, porque es embajador en Rusia, que hay 2 vuelos, el día 1 y el 5, que llegan de Rusia a Puerto Plata. O sea, se está incrementando los vuelos, y yo le decía al presidente de Azonorte, que es Carlos Rodoli, que es el que tiene como gerente de Azonorte, de Aerodón, que era bueno que se pusiera un letrero en el aeropuerto que dijera hacia el muelle o la terminal turística Amber Cove, y en Amber Cove hacia el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, para que el turista que llegue en un barco pueda decirme puedo ir por avión también. O sea, ir organizando la ciudad. Y yo estoy muy entusiasmada en ese sentido porque hay una cosa que yo quiero acotar en este programa, y es que ya no somos del sur de la Florida, somos del Cibao y necesitamos unirnos con Santiago. Y esa autovía del Ámbar que Chío mencionaba ha dado como resultado que muchos santiagueros nos han confirmado que se quedarían a vivir en Santiago, en Puerto Plata, porque a muchos les queda más fácil llegar a sus oficinas desde la autovía del Ámbar de Puerto Plata, usando esos 25 minutos. Por ejemplo, Ricardo Mejía, que tiene Metrogas y tiene Rilix, con el perdón de la propaganda,
Él tiene su casa en Blue Jack, allá en lo que era antes, lo que ya está Village, que ahora es Blue Jack. ¿Y qué resulta? Que ahí, pues, él llegaría en 2 minutos a Metrogas, en los 25 minutos. Aquí tuvo el director de Infotep y dice que están pensando seriamente en el ámbar, trabajar la artesanía del ámbar y que Puerto Plata podía ser el lugar para la escuela. Claro, hay otra cosa que el presidente de la República, esta semana cuando fue, le entregó ya a la familia Pastoriza el terreno que había donado don Gustavo Tavares para un parqueo en Sosúa. Ya el ministro de Turismo se comprometió a remozar toda la playa de Sosúa y están hechos los diseños con Urbe para hacer todas las casetas nuevas de la playa de Sosúa. O sea, un remozamiento y inclusive una vía alternativa en Cabarete, que es el turismo que ustedes saben de viento, acuático, famosísimo en el mundo entero. Pues se sacaría por la laguna, en Sosúa, la carretera, y entonces Cabarete sería peatonal. Ya. En Sosúa se adecuaría la playa con casetas nuevas y un parqueo adecuado para todos los visitantes. Y déjeme decirles que el alcalde de Sosúa, Willy, está haciendo, tampoco tiene un PhD, pero es un fajador que ha contribuido con remozar a Sosúa, con limpiarlo, y realmente ha hecho un trabajo excelente. Ir a Sosúa ahora es una delicia. Mira, sí. William, aquí nada más, ojalá Julito no estuviera aquí. En Puerto Plata nada más hubo un gran error. Y es que hubo una persona, muy amigo nuestro, que se entusiasmó y hizo hasta cierto punto, entre comillas esa palabra, una locura de inversión en un ingenio. Remozó ese ingenio, metió maquinarias con asesoramiento de Brasil y puso ese ingenio de Monteñano de primerísima calidad. Por algunas dificultades y que todo el mundo conoce, vinieron. Entonces, ¿qué hicieron? Sencillamente desbaraten esa vaina. Déjenlo que se los roben. Dame un paréntesis. Ahí yo culpo a la Comisión Liquidadora del Banco Central. Entonces, eso ahora mismo... Eso ahora mismo, ahí no hay nada, ahí de esa vaina se lo han llevado todo, se lo han robado todo. Un efecto que había prácticamente un buque, móntense los pasajeros y arranquen por ahí. Eso significaría que hemos perdido aproximadamente 9 años de una productividad real en términos de Puerto Plata de la caña de azúcar. Entonces, ese ha sido uno de los errores. Si no tuviera Julito, yo lo sacara eso a colación aquí, ¿verdad? Porque él es amigo de uno, pero se volvió loco con una naturaleza de inversión y renovación que hizo, que jamás se va a poder hacer. Sumamente costosa. Y eso lo votamos, lo perdimos. Sí. Y yo no, lo que creo es que ahora mismo, yo creo que hasta los carretones de llevar caña, hasta eso se lo han llevado. Todo. Bien. Inclusive, yo decía que me dio mucha pena que participamos de la entrega del ingenio a una persona conocida de mucho renombre, que supuestamente trajo una persona que iba a operar el ingenio, y lo que hizo fue salir al mercado fuera a tratar de hacer una subcontratación. Bien. Y ahí se acabó de embromar. Sí, a propósito de sueños, ¿en qué quedó aquel sueño tuyo de la zona franca donde se iba hasta a trabajar el marfil de África? Mira, los niveles de zona franca, en el caso de Puerto Plata, debo decir la verdad. Ahora mismo yo le solicité que me incluyeran en el consejo directivo por una razón muy lógica. A mí me interesaba estar en el consejo directivo de zona franca para ver si se volvía al origen, que es la generación de empleo. Zona franca es una ley creada en la que el propietario somos los puertoplateños, no es una entidad de negocios personales. Que te fuiste de la inauguración porque tenías una reunión en Zona Franca. Exactamente. Entonces, sí, ¿qué resulta? La inauguración resulta? de los 4 ministros de Obras Públicas. Sí. Bueno, que tú dijiste que estabas representando a... Y yo representé el pasado. A González, no te vi, pero te lo dejé dicho por Dios mío, que me representara también el pasado que podría yo haber representado. No fuéramos los dos. Mira, lo ideal de Zona Franca es el establecimiento de mano de obra
que se generen en empresas. Hubo un desconcepto por algún tiempo que lo importante era tener esas naves como un elemento de almacenamiento de empresas. Hay empresas que tienen 4 empleados. Entonces yo solicité que se me incluyera en el consejo directivo. ¿Y cuántas naves hay ahí? En Puerto Plata hay 14 naves. ¿Y son del Sí, son de eso. Son de complejo. Eso lo empezó Balaguer, le ayudó don Antonio Guzmán y vino Jorge Blanco y todavía lo impulsó más en honor a la verdad. ¿Y el general Ochoa tenía inversión ahí? ¿El general? Ochoa, el de Cuba. No, con Francisco. Pero si va y con José Francisco Hernández. El concepto que yo tenía y sigo teniendo es que eso, como es de Puerto Plata y es para generar empleo. Y la razón de generar empleo no es que yo quiera ser patriota. Es que cada vez que yo tengo 50 mujeres trabajando, 200 mujeres trabajando en Zona Franca, son 50 muchachas que no me están fastidiando a un turista. Seguro. Es decir, que yo no soy porque quiero ser demagogo diciendo para generar empleo. Yo lo que quiero es que la tranquilidad del desarrollo turístico en una forma tangencial se beneficia de la generación de empleo de Zona Franca. 50 muchachas y muchachos. Ginette, los puertoplateños, las familias puertoplateños, ¿están invirtiendo en Puerto Plata? Claro que sí, muchísimo. Ahora mismo tenemos los Jiménez en Puerto Plata, que no son familias de Chío, pero una familia de empuje. Ahora han hecho una tienda preciosa donde personas de la capital, de Santo Domingo y de Santiago, van a comprar a Puerto Plata. Lo que sucede es que los puertoplateños son sujetos de una crítica por la hiperactividad de los empresarios de Santiago, y es que no visualizamos el término cuantitativo. Posiblemente empresario en Puerto Plata lo que haya es un 10% del volumen de empresarios que hay en Santiago. Y entonces, consiguientemente, se ven muchísimo más activos el sector de Santiago que los puertoplateños. ¿Cómo se refleja ese avance increíble de la medicina de turismo en la población? Porque hay instalaciones increíbles en Puerto Plata. Es decir, la medicina ha avanzado muchísimo, pero eso no se refleja en el público. Pues mira, claro. Tener esas instalaciones. Claro que sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿O ahora... todavía no? No, sí se refleja, sí. Inclusive estamos nosotros teniendo una gran cantidad de personas que quieren volver a retirarse. Turismo de salud. De salud, que debía implementarse, debía ampliarse más. Pero tenemos acuerdos de clínica con instituciones internacionales. Y pero ahora hace falta una especie de mercadeo en esa área. O sea, no se tiene como un target específico. Pero esa gente están en 3 y 4 provincias turísticas. Tenemos una buena noticia como expectativa. Eso nació allá. Que no quiero decir mucho, pero hay unos buenos planes para el dormido Hospital Montemar de Puerto Plata, que lo otorgó Balaguer mediante una concesión a la Pucamaima, y tenemos certificados de ambas cámaras donde en ningún momento se ha comprado ni se ha donado a la universidad, y tenemos la suerte de tener la vicepresidenta, que es parte del consejo, Raquel Peña, de la Pucamaima, y hay perspectivas muy buenas que conversamos con el presidente para hacer algo muy necesario para Puerto Plata en ese hotel. Eso era Caracol. Hay seguridad. En Montemar. No era Caracol. No, pues Caracol es del sector privado. Hay seguridad jurídica de tenencia de tierra, sobre todo en la parte que es Luperón, Estero Hondo, la Isabela, porque han venido muchas quejas de discusiones de tierras y eso. Mira, Julio, yo no quería tocar ese tema, pero voy a decir primero que el presidente dejó este fin de semana en Puerto Plata, cuando fue pasado, 175 millones de pesos para la remoción del Templo de las Américas, donde se dio la primera misa del mundo. Sí. Que es algunos sitios apoteósicos bellísimos donde hay un santuario de mamíferos. Pero yo ayer, mi alocución en la parte de ponencia del Senado era pedir a la Procuradora General de la República la investigación de algunos lugares en Puerto Plata y en muchos sitios también en Santiago, de la parte inmobiliaria, donde hay problemas con algunos desarrolladores y con algunos abogados. Y inclusive con personas que están, que yo no quería que yo hablara de eso, enquistadas en la justicia, que hay que aclarar y hay que
tener mucho cuidado, porque el avance de la zona franca ha sido la garantía jurídica que ha ofrecido el país en ese sentido. Y hemos visto que los empleos de zona franca han retornado casi todos. Ahora mismo Chío no lo dijo, pero tiene una empresa nueva, pequeña, que se va a instalar en Puerto Plata ya. Mira, Julio, lo que sucede con eso es que... Entonces, es un llamado que hago, déjame terminar en este caso, para que esta situación que tú acabas de decir sea dilucidada y aclarada lo antes posible. Porque ese es un lugar maravilloso. Y ayer conversaba con una persona que tiene una casa ahí y me hacía la petición igual que tú. Ya. Hay que aclarar esa situación. Es que es lógico y entendible que en la medida de que se convierte en áreas que son desconocidas, que no tienen atractividad y de buena primera, dice, oye, pero esto es el paraíso aquí, es lógico, entendible, que empiecen a surgir conflictos de intereses. Sobre todo que nuestras universidades son fabricantes de zonas francas, nuestras universidades son zona franca de abogados y de ingenieros. Y entonces, consiguientemente, hay que buscarse trabajo. Y el trabajo es armar un lío. Sí, pero, chico, mira, en Miches y en Higüey se armó un lío que hasta le pusieron un nombre, a eso se llamaban los arenuses, que fue cuando se invirtió el tema montaña-playa, que cambió el valor de la tierra. En Puerto Plata eso no lo tuvieron y ahora aparecen unos 3 problemitas. No son tan problemitas, son problemas reales. Que hay que resolverlo. El problemita hay que resolverlo. En Bauruco, ese mismo volumen de problemita en Puerto Plata es un problemazo. Ya. Entonces hay que necesariamente tomar decisiones sobre eso. En este momento, sobre todo. Por eso hice la petición y voy a reiterarlo con una visita a la procuradora. Con el perdón de Bauruco, por supuesto. Urgente. Que en este momento... ¿Puerto Plata tiene energía para desarrollarse bien o todavía hay déficit? Tenemos energía. No, es que el del norte es que la tiene, ¿verdad? Sí. Pero el sistema de energía, todo depende. Una de las cosas... Y Puerto Plata electricidad. De los mejores proyectos que han existido es una autopista eléctrica que conecta el Cibao desde Santo Domingo. Uno de los errores, por supuesto, es que todas las instalaciones energéticas están en la parte sur y consiguientemente hay la probabilidad de que algún fenómeno haga un efecto de tumbe de 2 o 3 plantas y quedaría parado. De todas formas, en Puerto Plata hay un proyecto magnífico. Hay una planta que originalmente era la Enron, que luego se convierte y la compra un inversionista, fundamentalmente dominicano, que tiene 175 megavatios y está siendo en estos momentos transformada en 460 megavatios, que significa que el Cibao prácticamente podría suplirse de la totalidad de gas. Y entonces está convirtiéndose a gas natural. Señores, Manuel Estrella nos invitó al final de la inauguración a una montaña, a un restaurante que no sé cómo se mantiene, pero estaba lleno de gente. El Copey, la Catalina. En el Copey. Y yo quiero preguntarle, esa tierra que no se está usando y que posiblemente sea ganadera ahora mismo, ¿en qué se puede diversificar? Porque Puerto Plata siempre ha tenido un área que es agrícola. Sí, mira, pero café y cacao. Esa zona de donde está ese restaurante. José Martínez vivía en el Mamey y ahí había mucho café. Pero esa zona esa zona de donde tú estabas en ese restaurante, por la naturaleza de la altura y el clima, es ideal para el desarrollo precisamente de los bienes raíces, que generando casas, que es parte esencial, casi conectada muy poco tiempo de llegar de Santiago precisamente a esa zona. Esa carretera se acaba de terminar, que tenía muchos años sin concluir, y la acaba de terminar la compañía MAR. Ahora se inauguró hace como 2 meses. 2 o 3 meses. Y se va... Si fuiste ahí, que tú fuiste por aire. Se asfaltó toda la entrada del teleférico en la parte posterior y se va a terminar concluyendo en San Marcos, rehabilitando esa carretera que hace un cruce. Si usted quiere llegar, por ejemplo, a Puerto Plata, habría una idea que tenía Chío cortando en Hoja Sánchez cuando fue ministro de Obras Públicas para conectar con el Cupey y no tenía que llegar a Puerto Plata. No llegas a Puerto Plata solo si tú no cruzar por el que... Cupey. Pero hay una temperatura muy diferente ahí arriba. Claro, tenemos un clima diferente. Increíblemente agradable. Inclusive hay una historia bellísima y hay cuevas. Y ahí se dice que Santa Rosa de Lima vivió ahí. Le salió la religiosidad a la senadora. Sí, señor.
Ella venía en una goleta, su mamá. ¿Y los 27 charcos existen o ya se taparon? No. Y Está tenemos ahí. más charcos. Tenemos charcos en Pescado Bobo, en Altamira, bellísimos, que la gente no lo conoce, porque no hay la forma de llegar. Mira, Tenemos charcos en Montellano. ¿Tú tienes que conocerlo? Sí, Sí, seguro. no, Sí, bellísimo. Sí, no sé si el ingeniero Jiménez. Bueno, en estos días yo dije que me perdí, pero me metí por un sitio que es el camino por donde se va a Luperón, pero desde la parte de... es un camino malo que parece ser como que nada más lo construyeron para hacer un parque eólico, pero que realmente es un sitio que de estar en mejores condiciones también haría una comunicación entre Puerto Plata, entre lo que es Altamira y Luperón por una forma más expedita y que incluso que hay Esa es varias China, en la China. Ajá. Tú cruzas por la China y llega a Fundación. Y llegaría entonces a Guananico. Sí, ese camino termina en Luperón, sí. Eh, Entonces, eso nunca han planeado, ningún gobierno ha planeado llevar a cabo, o sea, hacer formalmente un camino no, asfaltado y en condiciones. Eso es lo que te decía, que ese es uno de los trazos, de los trazados que implican una inversión del Estado, pero que no hay el volumen de beneficiarios de la inversión. Que lo justifique. Que lo justifique. O sea, la justificación siempre existe, pero el retorno de la inversión es lo que no tiene la capacidad uso, que tú es lo decir, hagas. que debe tener un uso. O sea, un uso, por supuesto, el que oye hablar a uno así dice, este es lo que no quiere y qué político es este. Hay Tú estás otra hablando- cosa. Volvemos al original. Todas esas tierras que eran de Montellano y Amistad, de Pérez y eso, ¿en qué se puede usar para producir? Bueno, por ahí se pueden hacer invernaderos. Ahí hay una cantidad de ganaderos establecidos ya. Tenemos asociación de ganaderos de Montellano que Una están en esa parte, tierra, una una parte. Los Y ganaderos el también. puerto tiene capacidad para exportación, por ejemplo, de productos Mira, de invernadero. El puerto tiene Ahora ahora con la mismo, emoción. y estamos en una serie de discusiones, hemos tenido, en honor a la verdad, una serie de inconvenientes. Y yo formo parte de ello, primero como ingeniero y del diseño de un proyecto que no es original. Ese proyecto lo mandó a hacer Balaguer, no lo mandó a hacer, me lo mandó, ordenó hacer Balaguer. Y después de hacer la planificación, entonces hubo algunos inconvenientes, no vienen al caso ahora mencionar. Lo que hicimos fue decir, ese mismo proyecto lo que hay es que activarlo y hacerlo, y adecuarlo, por supuesto. Mira, entonces la idea es hacer un espigón paralelo al existente. En la actualidad, el diseño original existía en donde la empresa que ganó la licitación hiciera un muelle perpendicular al existente. Y hay profundidad, Bueno, en la profundidad no existe, pero eso es dragado. la draga. Sí. Eso es dragado, eso no es... Entonces, estamos tratando con unos inversionistas de Puerto Plata, de Santiago y del Cibao, materializar un espigón paralelo como originalmente estaba diseñado. Y se está en ese proceso de negociación para ver si se puede materializar. Si se Ese arranca. proceso está bastante adelantado, pero lamentablemente han habido algunas trabas por intereses creados de gente que no le interesan que Puerto Plata se desarrolle en términos de la importación y la exportación, porque tienen interés en Santo Domingo. No le interesan, Gine. oye, déjame decirte algo, no le interesan porque esas personas son totalmente opuestas al muelle de Puerto Plata y Por están esa dentro razón. del Consejo de Autoridad Portuaria. Ah. Y es una pena que estén ahí, porque esa persona tiene derecho a estar ahí porque tiene negocios en Jaina. Pero Gine, no hay el derecho puerto, el a que puerto. se le quite a Puerto Plata. Espérate. El puerto, Perdón. Isabel de Torres, el Copey, el Cupey, Montellano y Amistad. Eso es Puerto Plata. ¿Qué tú tienes en la cabeza que te gustaría que este gobierno por lo menos inicie o deje de como dijo Chío, ya en Ingenio hay que olvidarse, porque ya parece que eso se lo canibalizaron. Pero realmente en Puerto y en Isabel de Torres, ¿qué se puede hacer? Mira, tenemos que comenzar a operar con el teleférico, que hay que prepararle unos ejes para poder arrancar y ya con la polea, porque es algo mecánico, sencillo, no fue nada del otro mundo y está muy, muy bonito el parque. Segundo lugar, hay que buscar una opción con el Hotel Montemar.
Y en el área de Bergantín, ya Vin Diesel compró una parte para hacer estudio de cine. Y hay otra parte que se ¿La está... pegada al aeropuerto o la otra, donde estaba el puerto anterior? No, Donde estaba el puerto viejo original. El puerto Tú viejo sabes, donde se embarcaba. Exactamente. Entonces ahí Eso lo compró Vin Diesel. Hay una parte que está siendo negociada por ellos. está haciendo también otra ¿Y parte. qué piensa hacer ahí? Ahí se está haciendo un proyecto que es como una simbiosis de algo técnico con turístico, con a personas que tienen que ver con orientales. Están aquí, tienen algún negocio en el aeropuerto de aquí y creo que quieren invertir ahí. Eso ya con tecnología moderna y algo combinado. Inclusive hay inversión también de gente del Cibao ahí. Tengo entendido que está muy avanzada esa negociación. Entonces, lo de Bergantín le va a dar una dinámica económica muy importante a Montellano. Idea con el ingenio para mí, un museo. Y hacer lo propio con Pérez, a ver cómo se puede hacer. Darle calor a los artesanos de Inver, que trabajan con la piedra bellísimo. Hay que reactivar la carretera que conecta Cupey, vieja, con Inver. ¿Y ese pueblo que vivía de eso, qué se puede hacer de mano de obra? Ellos tienen artesanía lindísima ahí. Pero en Montellano, la agricultura y la ganadería está bastante organizada. Y eso yo decía en estos días que tuvo el ministro de Agricultura, que no se puede llevar un proyecto de forraje, de almacenamiento, de tratar la leche, sin contar con los ganaderos de Montellano. Mira, en ese sentido, eso es sumamente importante. Aparte de que tenemos sitios en Puerto Plata que no solamente turísticos, sitios que son productores de leche. Tenemos quesos certificados por normas ISO en Luperón, que se han vuelto a certificar. Y lo que necesitamos es, de lo que tú hablabas, Carlos, que las carreteras intermunicipales sean reparadas. Bien. No tenemos que hacerle ninguna petición al gobierno porque el gobierno está respondiendo con Puerto Plata, más allá de lo que la crisis permite, ¿verdad? Es decir, que están trabajando. ¿Es así, Chío? Mira, en términos reales es así y se está haciendo un esfuerzo, pero lo más importante, Julio, es que los que vivimos en Puerto Plata no percibimos eso, pero cuando tú lo analizas con el que viene y habla, encuentra en el puertoplateño en sentido general como con un entusiasmo del desarrollo que yo no notaba antes. Ese sentido del pesimismo que antes estábamos imbuidos de él. Como que ya no hay pesimismo. No, mira, hay como un deseo de progresar. Tú te olvidas y tú crees que Puerto Plata nada más es eso. Luperón, por ejemplo, es un sitio de una joya preciosa. Por Puerto Plata cruzan unos 400 y pico mil de veleros y de yates. Y la bahía de Luperón, la bahía de Gracia, es extraordinaria. Luperón es una especie de joya que no tiene todavía su desarrollo. Pero, por ejemplo, a aquello me refiero que nos hace falta crear algún entusiasmo. Y ojalá yo ser amigo del ministro de Agricultura. Cuando yo participaba como firmador de cheques en un hotel, si había un momento en el que yo cogía cuerda, era cuando yo firmaba un cheque, dije, para comprar los tomates y las verduras en Constanza. En el Mamey, en la Isabela, hay áreas que son increíblemente productivas para la hortaliza. En el Cupey. Y en el mismo Cupey. Entonces no es Isabela. posible que no haya una producción agrícola en Puerto Plata. Bien. Señores, en los años 80, tú viajabas a Europa y te decían Puerto Plata. Ahora vas a Europa y te dicen Punta Cana. Sí. Ojalá de nuevo Puerto Plata sea un país dentro de otro y nos digan Puerto Plata, pero se está haciendo lo posible. Quiero decirle que no es un secreto que Revista está a la disposición de la difusión de todas esas cosas y ojalá todas esas cosas que se están elaborando y que Ginette y Chío quieren para su pueblo se materialicen. Le damos las gracias y tú tenías algo. Hasta mañana. Hasta mañana.